Ser Podcast. Dave, creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Hola. ¿Aún sigues jugando la partida? Naturalmente, voy a declarar DEFCON 1 y a lanzar los misiles dentro de 28 horas. ¿Le gustaría ver las proporciones de destrucción previstas? ¿Cómo puede el hada azul convertir a un robot en un niño de verdad? El cine nos lo ha enseñado a lo largo de su historia. Lo hizo Kubrick en 2001 con una máquina que se rebelaba contra el hombre. Lo vimos en Juegos de Guerra con Matthew Broderick jugando a las 3 en raya intentando evitar la Tercera Guerra Mundial. O en Inteligencia Artificial, donde Spielberg nos tocaba la fibra sensible con un niño robot que aquí no veía muertos, pero que quería convertirse en humano para ganar el amor de su madre. Inteligencia Artificial, concepto del que hemos estado hablando durante todo el año, que ha marcado dos de las huelgas más importantes que se recuerdan en la historia de Hollywood, en Europa, con la primera ley del mundo que regula su uso, algo que, queramos o no, está marcando nuestras vidas, aunque a veces no sepamos muy bien hacia dónde nos está llevando. Surgen muchas dudas que hemos querido trasladar a Mariano Sigma, referente mundial en el campo de la neurociencia, que ha publicado Artificial junto a Santiago Bilinkis en la editorial Debate. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de la inteligencia artificial? ¿Qué problemas éticos plantea? ¿Qué la diferencia de otras tecnologías? ¿O si estamos cerca de que la inteligencia artificial pueda superarnos? Una buena forma de empezar es preguntarnos en qué punto nos encontramos, qué es lo que ha creado la humanidad con la inteligencia artificial. Bueno, lo que hemos creado es algo que empieza a emular nuestra mente, que ha sido un proyecto en realidad de la ciencia ficción y un proyecto de la psicología y de la neurociencia y de la informática, de tratar de entender cómo pensamos, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones, cómo recordamos. Y cada una de estas cosas, hace 60 años la gente empezó a preguntarse un poco fantasiosamente, ¿acaso podremos hacer una máquina que haga estas cosas, que recuerde, que decida? Y poco a poco iba pasando, así empezaron las computadoras y luego se ha vuelto más sofisticado. Y de alguna manera lo que sacó la inteligencia artificial a la esfera pública, lo que lo volvió, le ha dado un poco la fama que le ha dado, la buena fama, la mala fama, es hace más o menos un poco menos de un año, el día que, entre comillas, empezó a hablar. Entonces puedes un poco emular esto, empezó a hablar porque de repente, ¿sabes? Salió ChatGPT y otras variantes donde de repente la gente empezaba a interactuar o podía interactuar con la inteligencia artificial, con el idioma que hablamos todos. ¿Ese es el gran salto cualitativo? No sé si es él, pero fue el último y fue el que le ha vuelto, el que ha cambiado todo, porque el vínculo, nosotros nos vinculamos a través del lenguaje. Y a mí me gusta la analogía, es como si un día de repente tú le hablas a tu perro y le dices no sé, le preguntas, ¿quieres salir? Y te dice, no, gracias, hoy no quiero salir. Sería tremendamente sorprendente, pero luego eso te das cuenta que puedes empezar a preguntarle todo tipo de cosas. ¿Qué piensa? ¿Qué no le ha gustado de la relación que has tenido? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué anhelos? ¿Qué deseos? Y entonces de repente creo que lo que hemos construido como humanidad en ese sueño, en realidad que era un sueño muy lejano y distante, y que tenía poco que ver con lo que hoy imaginamos de la inteligencia artificial, es finalmente un ente, es decir, una computadora, una máquina, un programa que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de tener recuerdos, que es capaz de tener de alguna manera su propia voz o su propia manera de ver las cosas, y en última instancia, y esto es de vuelta a lo que ha hecho tremendamente popular, que puede hablar y por lo tanto puede usar el lenguaje mediante el cual nosotros naturalmente expresamos intenciones, ideas, deseos, anhelos, las cosas que queremos hacer. Una de las claves puede ser esa relación que decíamos mantener con la máquina para entender la inteligencia artificial, no sé si como una aliada y no como una enemiga. Estamos empezando a decidir qué relación queremos tener con las máquinas, ¿no? Porque los humanos nunca fuimos la especie más veloz. Existían los guepardos y otros animales que se movían mucho más velozmente que nosotros. Entonces, cuando creamos máquinas que iban más rápido aún, autos, aviones, no nos resultó amenazante, nos resultó al contrario, amplificó nuestras capacidades. Tampoco fuimos nunca la especie más fuerte. Estaban los gorilas, los elefantes. Entonces, cuando hicimos grúas y máquinas que podían mover mucho más peso,
tampoco nos resultó amenazante, amplificó nuestras capacidades. Quizá lo que nos tocó en suerte en este mundo es ser la especie más inteligente. Hay muchas otras especies que también tienen inteligencia, pero los más inteligentes somos nosotros. Y entonces cuando una máquina empieza a tener la posibilidad de acercarse a nuestro nivel de inteligencia, incluso en algún momento eventualmente superarlo, este mismo avance que en otros terrenos nos resultó muy propiciatorio, se nos vuelve una amenaza. Nos aparece una amenaza sobre todo en el sentido del orgullo, ¿no? De cómo vas a hacer mejor que yo aquello que me era más distintivo. Y en realidad, igual que pasó en las otras áreas, esta posibilidad de amplificar la capacidad humana, de llegar a lugares a los que antes no podíamos llegar, puede ser fantástico. Pero es cierto que nos sentimos amenazados. Claramente, la reacción inicial, si te fijas, 80% de la gente todavía nunca utilizó las herramientas disponibles. Y eso es uno de los objetivos principales de este libro, porque es una pena. O sea, realmente en este momento, cada persona que nos esté escuchando puede tener en su teléfono celular o en su computador, en su ordenador, voy a decir personas entre comillas, ¿no? Pero una de las personas más inteligentes del planeta, todavía no más inteligente que nosotros, pero a disposición para acompañarte, para trabajar contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se cansa, no se aburre, siempre está de buen humor. Entonces, creo que las personas que empiecen a vincularse con las herramientas de inteligencia artificial se van a encontrar una cara mucho más amable de la tecnología de la que se imaginan. ¿Cómo podemos evitar perder el control? Mira, te voy a contar una anécdota justo, porque el otro día Santi decía recién que como que la mayoría de la gente todavía no ha tomado contacto con la inteligencia artificial. Y esto en gran parte tiene que ver porque hay una suerte de miedo escénico. Lo tenemos todos, nos pasa a todos. Efectivamente hay algo donde es una tecnología que nos interpela y como cualquier cosa que te interpela te da miedo a adentrarte y la primera reacción es la de alejarse. Entonces a mí me recuerda mucho eso como con, no sé, sabes, es una jungla o el mar. Hay como grandes objetos de la naturaleza. Hay una selva, el Amazonas, y la mayoría de la gente, un niño, pero un adulto dice no quiero entrar porque hay ruido, porque hay mosquitos, porque hay... Pero si entras de la mano de alguien que conoce, te das cuenta que en realidad está repleto de vidas interesantes, hay plantas que han hecho proezas increíbles, hay animales que ni siquiera los escuchas o los ves, pero pueden enseñar a mostrártelos. La inteligencia artificial, primero lo que hay que hacer para entrar es quitarte el miedo. Es decir, porque cuando uno reacciona con pánico, las cosas nunca funcionan bien. El pánico nos lleva a un lugar, el miedo nos lleva a un lugar defensivo, un lugar de poca curiosidad, un lugar reactivo. Entonces, casi que lo primero es eso, es tener este gesto de decir, bueno, a ver qué tal. Y ese gesto muchas veces alguien puede acompañarte. Yo justo habíamos terminado de escribir el libro y me llama mi madre tiene 76 creo, debería saber, espero no equivocarme con la edad de mi madre, que es posible. Pero digamos, tiene más de 75 años. Y como la mayoría de las personas de 75 años ha escuchado por todos lados hablar de inteligencia artificial, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. O sea, no sabía si la inteligencia artificial se compra en un supermercado, si está en el ordenador, si te tienes que conectarte a un sitio de internet. Entonces me llama un día y me dice que está afligida porque tiene que escribir un texto sobre salud pública, que es lo que ella trabaja, y que está trabada. Y ella conoce muchísimo el tema, ¿sabe? O sea, hace 30 años que trabaja en eso, pero tiene que escribir 4 páginas y como que no sabe por dónde empezar. Y entonces yo le digo, mira mamá, o sea, acabo de escribir un libro sobre esto, vamos, o sea, te voy a dar la mano y vamos a entrar juntos al mar, vamos a entrar juntos a la selva a ver qué te parece. Y entonces le muestro, primero que entrar no es tan difícil. Luego que no te encuentras efectivamente con un alien verde que quiere cortarte la cabeza, lo que te encuentras es un programa que conversa y al cual le puedes hacer preguntas y al cual puedes investigar, y además que ni siquiera es un genio, ni es Dios, tampoco, o sea, no es ni uno ni el otro, es simplemente una herramienta. Entonces una herramienta y ahí viene el cómo usarla bien, porque la clave es, si tú le pides a esa herramienta, resuélveme todos los problemas de la vida, no te los va a resolver, vas a estar frustrada y por lo tanto te irás enojada diciendo, bueno, esto no sirve para nada. Pero si le pides algo razonable, que algo razonable es que te resuelva algo que tú sabes qué es lo que quiere resolver, sabes la voz que quieres darle. Entonces pasamos un rato largo con mi madre diciendo, bueno, ese texto tú sabes perfectamente lo que quieres que tenga. Sabes lo que no quieres que tenga, sabes cuál es tu voz, cuál es tu lugar distintivo, qué tono quieres que tenga. Y todas esas cosas las escribimos, no es un minuto, son 10 minutos. Y es un trabajo creativo, es decir, es un trabajo de pensar
qué texto quieres escribir, qué voz quieres que tenga, hacia dónde quieres que vaya, por qué la gente cuando lo lea va a saber que es tuyo y no de una inteligencia artificial, porque tú le estás dando las instrucciones. Y cuando terminamos de escribir todo eso, que como te digo, no es un minuto, sino que son un tiempo largo, y es un tiempo largo de algo que es un esfuerzo creativo, cuando termina todo eso hacemos enter, y cuando hacemos enter yo me giro y la veo a mi madre toda emocionada, pero emocionada porque... Emocionada como el niño que al final entra al mar y que se da cuenta que está buenísimo, que te da miedo porque es otro medio, pero que está repleto y plagado de cosas que valen la pena. Y además me dice, me llamó la atención, me dice, escribe muy rápido, justamente como Santi decía, o sea, como porque mi madre ha trabajado con mucha gente y entonces estás acostumbrado, bueno, hablas a alguien y dices, bueno, resuélveme esto y lo hace. De repente la computadora estaba haciendo algo que parece propio de lo que hacemos nosotros, escribir, pero creo que lo más sorprendente, y aquí viene como en el mundo creativo, cómo usarlo, es que ella reconocía que en ese texto estaba ella. Es decir, no estaba viendo algo interesante, no estaba viendo al hombre aterrizar a la luna, sino que ella estaba aterrizando en la luna. En el libro utilizáis la metáfora del escultor y de su obra para diferenciar el valor de una idea, ¿no?, frente a su ejecución. Absolutamente. A mí me gusta, para pensar esa problemática, tomar el ejemplo de un instrumento musical, ¿no? Si me dieras en este momento una guitarra y yo muevo mis dedos sobre las cuerdas, ¿quién está sonando? Está sonando la guitarra. ¿Quién está tocando la guitarra? La estoy tocando yo. El potencial de sonar es de la guitarra. Yo no podría emitir sonido sin ella, pero la guitarra no es nada sin alguien que la interprete, que la toque. Y obviamente, en línea con lo que decía Mariano, si me das una guitarra a mí que no sé tocar, voy a sacar algunos sonidos bastante feos, bastante poco armónicos. La misma guitarra en manos de alguien que sabe sacar sonido de ella, puede hacer una música maravillosa, y una música que tiene su impronta, no es cualquier música, puede hacer su música. Esto es un poco parecido. La inteligencia artificial es una herramienta sumamente poderosa para expresar ideas y producción humana. Pero tiene la posibilidad, como estos pianos que tocan solos, esos pianos que se programan y pueden mover las teclas y emitir sonido sin un músico que los toque, esa música es mecánica. Esa música, aun cuando pueda en algún punto sonar bonita, no deja de ser un artificio. Acá está la posibilidad de poner a la música a sonar sola y desaparecer en el proceso creativo, o muy por el contrario, lograr capacidades expresivas completamente novedosas, llegar a lugares hasta a los que antes no podíamos llegar. Y el ejemplo que dabas del escultor, abre una pregunta muy interesante que discutimos en el libro, que es, ¿qué tienes que haber hecho tú para considerarte el autor de algo? Si lo único que le diste a la máquina es una instrucción que diga, escribe un poema sobre la naturaleza, y probablemente el poema no tenga mucho que ver contigo, porque diste una instrucción muy amplia, puede ser bonito, pero seguramente no te reconozcas en el texto que la máquina produzca. Si por el contrario, como Mariano ejemplificaba, le das instrucciones muy detalladas del estilo, me gustaría que en algún modo remita a Góngora, pero tenga una métrica diferente, y me gustaría que toque tales aspectos de la relación de las personas con la naturaleza, y ahí le das enter, va a ser una producción mucho, digamos, donde vas a estar mucho, tu impronta va a estar mucho más marcada. Pero algo de lo genial que tiene la inteligencia artificial es que no tiene costo adicional de complejidad. Si le pides cuál es la capital de Italia, en 2 segundos te va a contestar Roma. Pero si le pides algo complejísimo, con montones de variantes, le va a tomar los mismos 2 segundos. Igual que una impresora se toma el mismo tiempo en imprimir un garabato que la Gioconda, la inteligencia artificial te responde la pregunta más trivial o la más compleja en los mismos 2 segundos y te permite repreguntar. Y esta es otra cosa genial en la conversación. Si yo uso la expresión la herramienta, no tengo que aclararte cuál, porque como venimos hablando de eso, ya sabes de qué herramienta estoy hablando. Bueno, ChatGPT, por tomar un ejemplo de inteligencia artificial, también. Entonces, una vez que hizo la primera versión de la poesía, no hace falta que le vuelvas a explicar todo. Simplemente le puedes hacer una pequeña corrección. Me gustó mucho, pero querría que por favor en la segunda estrofa introduzcas algo de humor alrededor de tal cuestión. Y tienes en 2 segundos toda otra producción nueva, cada vez más alineada, cada vez más con tu impronta. ¿Cómo nos puede ayudar la regulación para evitar un posible mal uso de la inteligencia artificial? Las regulaciones buenas siempre emanan del conocimiento, de tomar decisiones informadas. Lo puedes pensar en cualquier dominio, en el dominio de las drogas, en el dominio de cómo conducimos. Es decir, para regular tienes que entender y tienes que conocer. La inteligencia artificial tiene riesgos,
pero en realidad eso es un eufemismo para decir que nosotros tenemos riesgos. Es decir, y creo que en estos días es más claro que nunca. O sea, nosotros no necesitamos una inteligencia artificial para destrozarnos a nosotros mismos. Nunca ha sido el caso, no es el caso hoy. Que el mundo esté plagado de luz o de oscuridad va a depender de nosotros, de qué hacemos con las cosas, de cómo las gestionamos. Y me parece que también es importante pensarlo porque siempre ha sido muy fácil exculparse poniendo en un ente, ni que hablar si ese ente es un ente abstracto que no puede defenderse las desgracias de la humanidad, como decir, bueno, la inteligencia artificial nos destrozará. No, los que nos destrozaremos en todo caso seremos nosotros. No hay que entenderlo entonces como una lucha del hombre contra la máquina, sino del hombre contra el hombre, ¿no? Cuando jugó Garry Kasparov su famosa partida contra Deep Blue, la gente decía es el fin de la humanidad, pero esos programas, ¿quién lo hicieron? ¿Marcianos? Lo que había era dos maneras de ejercer la virtud humana. Una pensando a cerebro desnudo, jugadas de un virtuoso, y otra un grupo de nerds que decían, bueno, yo voy a hacer un programa que juegue y a ver el cual juegue mejor. Y era una batalla entre distintos ejercicios de expresiones humanas. La inteligencia artificial hoy nos inunda por todos lados. Pero los que nos inundamos somos nosotros, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial está cuando una niña, ahora vamos a lo, pero justamente cuando una niña empieza en Instagram, y Instagram le empieza a poner un montón de ideaciones sobre qué es lo que está bien y qué es lo que es bello y qué es lo que se espera. Ahí hay un algoritmo, y ese algoritmo es una inteligencia artificial, pero es un algoritmo que en realidad está hecho por una empresa, que es una empresa que está hecha por personas, que tiene una intención. La inteligencia artificial ya llega un momento en el cual el programa se te va de las manos. Pero hay alguien que ha permitido que ese programa tome ese control. Entonces, por ejemplo, mira, te doy un montón de ejemplos para hacer esto concreto. Netflix descubrió hace mucho tiempo que cuando la gente ponía, sabes, tú le pones estrellas a una película, entonces ellos vieron que descubrieron algo que fue muy ingenioso y que habla sobre nosotros, que es que la gente valora algunas cosas, como por ejemplo, mucha gente pone 5 estrellas a las películas de Godard o de Truffaut o no sé, en fin, películas aspiracionales que te gustaría que te gusten, pero luego ve las de Owen Wilson y Will Ferrell. Entonces Netflix descubrió que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Y Netflix descubrió además que no tiene que darte lo que tú dices que te gusta, sino lo que tú declaras a través de lo que haces que te gusta. Pero si lo piensas, eso es muy perverso, porque uno justamente es un conglomerado de identidades, todos. O sea, todos tenemos contradicciones. Quieres comer azúcar, pero no quieres. Quieres quedarte tirado en tu cama porque tienes pereza, pero quieres salir a correr. Y en esas versiones de la identidad hay una que es la que se llama más aspiracional, que es lo que quieres ser. O sea, lo que tú declaras, que es, a mí me gustaría que me gusten estas películas, esta literatura, hacer gimnasia, estar en buena salud, ser buena persona, cuidar a los demás. Pero luego está lo que te sale. Entonces, si tú tienes un algoritmo, pero otra vez no es un algoritmo, sino una persona que a través de un algoritmo, a través de una regulación y a través de la vida en familia y de cómo funciona todo lo nuestro, lo humano, no la inteligencia artificial, que escarba en los lugares que más te cuesta controlarte, es decir, que cuando tú dices, no, esto me gusta demasiado, no me lo des, te lo da. Que cuando tú dices, tengo pereza, pero quiero salir, te dice, no, quédate tirado, que hoy llueve. Entonces, es algo que va muy en contra de tu voluntad. Pero, entonces, eso no es culpa de la inteligencia artificial. El algoritmo de Netflix no es culpa de la inteligencia artificial. El algoritmo de Instagram, la existencia de Instagram no es culpa de la inteligencia artificial. Es una consecuencia de las pulsiones humanas. Y está en nosotros como individuos, como familias, como colegios, como sociedades, el regularlo o no regularlo. Por eso, esta idea, y me parece que es vital en la razón de ser de nuestro libro, es que una cosa que está pasando ahora, que es inteligencia artificial, y decir, no, ¿sabes qué? Doy un paso afuera, como cuando te decía a la selva no entro. Eso nos va a poner en una posición muy, muy vulnerables. Entonces, es mucho más interesante el entender que estas herramientas están plagadas de virtudes que te permiten hacer imágenes que no podías hacer, que te permiten hacer música que no puedes hacer, que te permiten hacer texto que no puedes hacer, que le permiten al que no estudió arquitectura jugar con la arquitectura y decir, bueno, ¿qué tal si mi casa fuese de una manera? Y lo puedes pensar en cualquiera de las disciplinas, porque te da una especie de bicicleta que te permite llegar a estos sitios que antes eran imposibles, pero que también, cuando hay un montón de gente que la controla y que tú estás en desuso de eso, se te complica cómo funcionas en el colegio, cómo funcionan tus hijos en Instagram y en Netflix y en todas las redes sociales. Entonces, la solución para eso, efectivamente, es regularlo, pero cuando uno dice regulación, no es regulación del Estado, también, pero también es regularlo uno. Es decir,
qué consumo, cuándo lo consumo, enterarme. Pero ¿cómo podemos identificar lo que es real y lo que no? La vista siempre fue el más confiable de nuestros sentidos, ¿no? Y existe la frase ver para creer, o lo vi con mis propios ojos, es quizás la mayor constatación que uno puede hacer de que algo es real. Bueno, eso ya no es así. Algo de lo que la inteligencia artificial permite es crear producciones completamente verosímiles, pero no necesariamente verdaderas. Es muy simpático y un poco perturbador la primera vez que, por ejemplo, ves un video tuyo diciendo cosas con tu propia voz que nunca dijiste. Como toda experiencia nueva, la primera vez te impresiona un poco y después empiezas a encontrar todas las oportunidades creativas que salen de eso. Pero claramente, como Mariano decía, toda herramienta muy poderosa puede usarse para fines nobles o para fines perversos. Y si nos guiamos por la experiencia previa humana, vamos a hacer las dos cosas. La tecnología nuclear permitió hacer bombas atómicas que mataron a cientos de miles de personas en un instante, y también hacer reactores nucleares que posibilitan estudios médicos que salvan millones de vidas. Y esto va a ser algo parecido. Te vas a encontrar con personas e instituciones que intenten aprovechar esta tecnología para hacer daño o para sacar ventaja, y un montón de otros usos espectaculares que incorporemos en nuestra vida. Y de a poco la regulación nos tendrá que ir ayudando, pero en un punto creo que la responsabilidad no deja de estar en nosotros. En algún momento, si uno leía algo en un periódico, lo consideraba verdad. Y después en otro punto se nos cayó esa ilusión y sabemos que algo que está en internet puede ser falso, que algo que leemos en el periódico puede ser falso, y entonces aplicamos nuestro criterio, nuestro juicio crítico antes de decidir si algo no basta con la autoridad de la fuente que lo emite para que lo consideremos verdadero. Bueno, ya es algo parecido. Vamos a tener que aplicar nuestro juicio crítico sabiendo que ya ver no necesariamente implica creer. ¿De qué forma se puede enfrentar ese conflicto que la inteligencia artificial puede plantear con los creadores? Sí, ese ha sido el conflicto de siempre de la tecnología. Es un conflicto real y genuino, que es un conflicto entre la utilidad, nuestra capacidad de hacer cosas, y también otra virtud de los oficios, que es simplemente el que nos da sentido, el que nos ocupa, el que pasamos tiempo. Es decir, esta discusión ha pasado en la industria textil hace mucho tiempo, donde habían personas que podían tejer suéteres y que de repente habían máquinas que los hacían y han generado toda una controversia. Ha pasado esencialmente en cualquier industria que puedas imaginarte, y nosotros creo que hacemos bien en escuchar esta problemática, porque son problemáticas reales y donde vamos a tener que tomar una decisión de cómo convivimos con la tecnología. Efectivamente, hay algo singular o distinto en esta tecnología que hemos creado, que es que puede, de alguna manera, instanciar o implementar cosas que antes parecían exclusivas de lo humano, realmente solo de lo humano. La creación, el dibujo, la escritura, la narración de historias. Y eso genera en un gremio, en este caso en el gremio de los guionistas, muchísima resistencia. Hay un segundo argumento que nosotros también discutimos mucho en el libro, que es, esto hablábamos antes un poco, pero es la autoría, es de quién es una idea. Entonces, por supuesto, si tú utilizas un programa de inteligencia artificial que ha digerido toda la cultura humana, mucha gente dice, bueno, pero están usando mi obra para luego hacer un programa que pueda producir obra que parece que la produce la inteligencia artificial, pero en realidad está basado en lo que yo he hecho. Eso es cierto, pero también es cierto que así funciona el cerebro humano también. No hay un solo pintor que se haya levantado un día y haya dicho, quiero hacer esta obra. Ha visto otras cosas, ha estado influenciado por todo lo que ha estudiado y lo que ha observado. Entonces estamos en una zona que es ambigua. Y esa ambigüedad creo que también es interesante, porque justamente nos hace preguntar qué significa que alguien sea el autor de algo. Lo puedes pensar en todas las disciplinas, o sea, nosotros contamos, hay un documental de Orson Welles, F de Fake, donde él dice, nuestra idea de la autoría es muy nueva en la historia humana. O sea, tú ves la catedral de Chartres, que es como una cosa magnífica, una construcción increíble, y te preguntas quién la ha hecho. Y no lo sé. Y si vas a cosas mucho más emblemáticas, como la Sagrada Familia, vale, la ha hecho Gaudí, pero no la hizo Gaudí. O sea, Gaudí hizo el prompt. O sea, Gaudí la pensó, hizo el dibujo, estuvo parado ahí hasta que estuvo, pero luego un montón de gente. ¿Y cómo se llaman todas esas personas? Nadie lo sabe, y se han dejado la vida y pasaron años, y esas personas no son autores de la Sagrada Familia. Entonces, lo que te quiero decir, y esto va a la esencia del libro, es la inteligencia artificial, otra vez, no es una enemiga y no es un alien, es un espejo.
Es un espejo que nos plantea problemas que existen hace mucho tiempo, que es quién es el autor de alguien, de algo, qué derechos tenemos para usar lo que hemos visto de otra persona y dónde empieza el plagio y dónde la inspiración y cuál es la frontera. Estas preguntas no son nuevas, son de siempre. La inteligencia artificial las vigoriza, porque de repente hemos hecho algo que es tan poderoso que nos obliga a pensar sobre cosas que en realidad deberíamos haber pensado hace mucho tiempo. Lo mismo, por ejemplo, para un ejemplo mucho más mundano, un deber de un niño. O sea, mi hijo, yo te decía antes, mi madre, tuve que enseñar la inteligencia artificial, mi hijo es al revés, porque mi hijo el otro día hablé y me dijo, estoy haciendo los deberes con GPT, y yo le dije, ¿quién te ha dado permiso? Y entonces lo que me entero es como que así que a mi madre la tengo que llevar de la mano, a mi hijo tengo que estar atento. Y parte de la razón de ser del libro es esto: cualquier padre tiene que entender, que quiera o no, tiene que entender este idioma porque su hijo lo está hablando o su hija lo está hablando. Entonces, si mi hijo ha hecho un deber en el colegio con GPT, ¿es suyo o no es suyo? Bueno, otra vez hablamos antes, depende. Da muchas ganas de responder estas preguntas de forma taxativa, pero depende si ha hecho un esfuerzo, si ha trabajado, si antes se la ha escrito, si lo ha pensado. Entonces, todas estas cosas tienen matices, tienen sutilezas, y lo que requieren, volvemos a lo de antes, es estar informados y entender cómo funcionan, que es la única solución, creo, para navegar de manera humana estas aguas. ¿Y por qué vosotros no habéis querido ayudaros de la inteligencia artificial para escribir el libro? Este es un libro para darle la bienvenida a la gente a un terreno desconocido. No es un libro para nerds, no es un libro para los que ya están familiarizados con el tema. Y para nosotros era muy importante encontrar cada palabra, cada tono que diluyera esa sensación de distancia, de miedo, de amenaza innecesaria. Y pulimos cada palabra. En el glosario, por ejemplo, donde explicar qué es una red neuronal no requería tanta marca nuestra, acudimos a la inteligencia artificial y la utilizamos. Y esto para mí, hay dos cosas que son muy importantes concluir de esto. Uno es, esta es una herramienta que está disponible para proponerte cosas que a veces pueden gustarte y a veces no, y a veces puedes tomarlas y a veces no. y esta decisión final de dónde la usas y dónde no, siempre queda del lado tuyo. Por eso no es ese es el último poder que nos queda, que es decidir dónde queremos introducir y dónde no. Mariano daba el ejemplo del colegio y las tareas. Ya hace rato que uno, buscando en Google, podía responder las preguntas de un examen sin aprender el conocimiento que ese examen busca que incorpores. Bueno, esto viene a complejizar más ese problema, porque había ciertas cosas que no estaban en Google y hoy las puede producir ChatGPT. Uno de los conceptos que tratamos de introducir en el libro es que todos tenemos bastante conciencia hoy en día de los peligros de vivir una vida excesivamente sedentaria en lo físico, de nos movemos demasiado poco. Las tasas de obesidad, de sedentarismo, riesgos cardíacos. Bueno, quizá tengamos también, al facilitarse tanto la producción intelectual, el riesgo de caer en el sedentarismo cognitivo, de recurrir demasiado a la herramienta para evitar pensar por nuestros propios medios. Y en algún momento, así como hoy sabemos que moverse demasiado poco es un riesgo, seguramente nos empezamos a dar cuenta de que pensar demasiado poco es un riesgo también, y tengamos que trabajar con nuestros hijos para que incorporen la herramienta, pero no dejen de pensar, no se apoyen en la herramienta de manera excesiva, y sobre todo, como decía antes, no cedan esa decisión final de qué camino tomar. Yo uso mucho Waze o Google Maps, y lo usaba casi como un automatismo. Directamente yo me subo al auto y aunque sea un lugar al que he ido decenas de veces, ponía y que dejaba que sea una máquina la que me indique el camino. Y escribiendo el libro me di cuenta que haciendo eso, automatizándolo, estaba cediendo algo muy importante, que es la pregunta inicial o sea, lo que estaba logrando, lo que estaba obteniendo, era llegar más rápido. Lo que estaba perdiendo era la pregunta de, ¿es realmente llegar más rápido lo más importante para mí hoy? A veces sí, a veces estoy apurado y quiero llegar rápido, pero otras veces tal vez prefiero ir por un camino más tranquilo, escuchando un podcast o disfrutando de la vista, y yo estaba perdiendo esa pregunta en el automatismo de delegar por completo en una inteligencia artificial elegir mi camino. Otro aspecto muy importante es la ética. ¿Por qué la inteligencia artificial plantea tantos problemas? Vuelve un poco a lo que creo que ha estado en el eje de toda la conversación, que estas son preguntas humanas. De hecho, el libro, el subtítulo es El contorno de lo humano. Y creo que un poco lo que hemos ido hablando
es que por supuesto no es un libro panfletario sobre inteligencia artificial, nosotros no la queremos vender, pensamos ni mucho menos, tampoco la queremos denostar, es decir, no es ni el diablo, no es un dios, y esto vale también para el dominio de la ética. Mira, tú preguntabas antes si hemos utilizado la inteligencia artificial en el libro. El lugar más elocuente en el que estás en la tapa del libro, que está hecha con inteligencia artificial, está hecha por una artista que se llama Valeria Coco Daves, una artista española a la que queremos y admiramos mucho, y es una artista de estas que ha utilizado en distintos momentos de su carrera distintos medios porque se encontraba con ideas que requerían distintos vehículos expresivos. A veces ha hecho escultura, a veces ha pintado, a veces ha hecho fotografía, y cuando apareció la inteligencia artificial, para mí de manera con mucho coraje, porque no era fácil para un artista, y creo además para una artista mujer en realidad, o sea, el decir, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar esta tecnología como he utilizado todo lo demás, porque me permite llegar a sitios a los cuales yo no podía llegar sin esta herramienta. Y una cosa muy bonita es, ella tiene, fíjate lo que pasa, porque ella tiene toda una serie, o sea, esto forma parte de una serie, donde ella hace arquitectura en el desierto. Ella imagina estructuras que son un poco, entre comillas, delirantes, o que están dentro de su delirio, digamos, dentro de su imaginería, y las piensa, y cuando las piensa otra vez, como te hablaba antes mi madre, las escribe y utiliza un programa, en este caso se llama Midjourney, que es un programa en el cual tú le pides instrucciones y te hace imágenes, y te puede hacer, por ejemplo, ella hace fotografía de un ascensor en el cual ves un montón de personas mirándose, y esa imagen es preciosa porque ella es una excelente directora de cámara y porque le da a la inteligencia artificial la instrucción de cómo esa gente tiene que mirarse, qué expresión tiene que hacer, como si fuese un director de cámara que tiene 17 actores y le dice a cada uno cómo parar y cómo ponerse, con la diferencia de que ninguna de estas personas que estás viendo en esa foto existe, porque son todas creadas por la inteligencia artificial, pero en realidad ese es un eufemismo para decir que están creadas en la mente de Coco Daves, que las ha pensado, las ha soñado, las ha imaginado. Tan es así que en una de sus obras, ella es una obra que se parece que tiene como un montón de octaedros, geométrica en el desierto de Arizona, que luego un arquitecto la ha hecho. O sea, algo que está en su mente, que ella articula, la ha hecho de verdad. Quiero decir, a alguien le gustó tanto esa imagen que ha dicho, me voy a Arizona a construir esto que estaba en la mente de Coco Daves, que se articula a través de una inteligencia artificial, que lo único que hace es ser una herramienta para que ella pueda, con su voz expresiva, imaginativa, ponerle una imagen que a alguien le gusta tanto que va y la hace. Pero lo que te quería contar es que lo que ella, en esta imagen tan particular, que es precioso, se da cuenta es que ella eso alguna vez lo había visto ya. Y esta tenía, que es algo que le pasa a muchos creadores, esta sensación de no le estaré copiando esto a alguien porque yo esto, a lo mejor a Saraceno o a algún artista, y busca. Por eso tu fuente de inspiración, pero ¿sabes lo que hablamos antes de la frontera del plagio? Hay un momento donde dice, no le habré copiado, a lo mejor lo vi hace 7 años en una galería y no me acuerdo que lo he visto. Y al final efectivamente se lo había copiado a alguien, ¿sabes a quién? A ella misma. Ella tenía unos dibujos de cuando era pequeña en los que había dibujado exactamente eso que luego no lo pudo plasmar con el lápiz exactamente, pero que necesitaba esta herramienta que llegó 20 años después para poder terminar su obra. O sea, es como otra vez Gaudí, que de repente encuentra un material que le permite hacer la obra que había soñado y que ahora la puede realizar porque finalmente la tecnología la lleva a ese sitio. Entonces, ¿por qué te cuento esto aquí además de por qué otra vez decirte que en última instancia todo esto es una expresión humana? Porque lo mismo pasa con la ética. Es decir, la inteligencia artificial, la palabra artificial es capciosa porque suena a algo como que viene de afuera, que no se incumbe con nosotros. Y en realidad esta es una inteligencia humana. Es una inteligencia en la cual los humanos hemos creado y por lo tanto tiene nuestros propios vicios, tiene nuestros propios sesgos, nuestras propias virtudes, y esa en realidad es la razón por la que funciona. Está llena de artículos, yo leo todos los días artículos que dice la inteligencia artificial por fin decide cuáles son las 10 películas más importantes de la historia. Bueno, ese tipo de artículos que para mí son malísimos, justamente ponen a la inteligencia artificial como si fuese una diosa que finalmente puede resolver los problemas que nosotros hemos resuelto y que tiene una mirada distinta a la nuestra para poder resolver aquellas conjeturas que a nosotros nos han sido imposibles. La inteligencia artificial tiene esa opinión y además esa es una, porque si tú le hubieses preguntado otra vez hubiese dicho otra cosa, y si le preguntas a otra inteligencia artificial hubiese dicho otra cosa, y todas ellas lo que tendrían además es los sesgos de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias elecciones, porque esos están embebidos en lo que ha aprendido la inteligencia artificial, en cómo la hemos construido, en cómo la hemos diseñado. Entonces, los sesgos de género, los sesgos humanos, los sesgos es decir,
todo tipo de sesgos en realidad están impregnados ahí. Nosotros contamos un ejemplo en el libro en el cual, por ejemplo, para salir a algo que no hemos hablado aquí, tú empiezas una inteligencia artificial para resolver un problema concreto como recursos humanos. Esto no es algo imaginativo, sino que ya se usa mucho. Entonces tú tienes un programa que lo que sabe es un poco, conoce el historial de perfiles humanos, y sabe tiene 1.000 millones de datos de cuán bien han sido para un trabajo, y por lo tanto una vez que ve una persona nueva con un perfil nuevo puede predecir bastante bien si se le dará bien ese trabajo o no. Eso es un uso típico de la inteligencia artificial. Pero el problema es que en los datos que tiene está todo el historial de sesgos de la gente que las personas, los humanos, han contratado y los que no se han contratado. Entonces hay un montón de personas que nunca se les ha ofrecido ese trabajo, no están en la base de datos de esta inteligencia artificial y por lo tanto no va a poder evaluar o opinar sobre ellos. Entonces, la inteligencia artificial otra vez es un espejo y no va a resolver el problema de la ética, tampoco lo va a generar. Es decir, somos nosotros las personas las que tenemos que decidir y observar sobre nuestros propios sesgos qué tipo de mundo queremos construir. Y yo creo que en tal caso la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer más explícita cosas que antes sucedían, pero que estaban escondidas bajo la alfombra y por lo tanto las dejamos pasar durante mucho tiempo y que ahora de alguna manera ya no podemos postergarlos. ¿Hasta dónde creéis que vamos a llegar? Muchas veces la gente nos pregunta cuándo la inteligencia artificial va a superar la capacidad humana. Y en realidad no es blanco o negro, no es un momento, ¿no? Ya hay muchas cosas que la inteligencia artificial hace mejor que nosotros. Antes hablábamos del ejemplo del ajedrez. Hoy ningún ajedrecista humano puede enfrentarse a una inteligencia artificial y salir victorioso. Pero en otras áreas todavía somos muy superiores. Y este es un proceso gradual. La mente humana mejora muy lento, la inteligencia artificial mejora muy rápido. Por eso también creemos que el libro es importante. Y es que en algún periodo, no te puedo decir si son 2 años, 5 años o 10, pero claramente no son 50, va a ser muy difícil realizar ciertas tareas sin la asistencia de la inteligencia artificial. Del mismo modo que hoy, de nuevo, el ajedrez se sigue jugando porque creamos la situación artificial en la cual 2 contendientes no tienen acceso a la tecnología. Si uno de ellos tuviera y el otro no, no habría equivalencia, no habría partida posible. Bueno, algo de esto va a pasar. Vamos a empezar a encontrar que la inteligencia artificial nos aumenta, nos permite llegar a lugares que de otro modo no podríamos, y que si te quedas afuera vas a estar perdiéndote cosas muy importantes. Pero eso va a ser un proceso gradual. Por eso creemos que es un buen momento para empezar a familiarizarse, a subirse. Hoy no hay ningún peligro. Hoy la inteligencia artificial no te va a acuchillar, no te va a robar las ideas. De a poco vamos a tener que ir encontrando, como Mariano decía, cuáles son los límites que nosotros queremos darle a las máquinas y darnos a nosotros mismos. Y va a ser un proceso de construcción colectivo que es muy importante que hagamos bien. O sea, ¿puede la inteligencia artificial llevarnos a lugares oscuros? Sí, como toda tecnología muy poderosa, como las bombas atómicas. Ahora, a la vez, tiramos bombas atómicas hace 80 años y nunca más. Pudimos sobrevivir los siguientes 80 años con un nivel de capacidad de destrucción descomunal sin destruirnos. Y esa quizás sea una gran metáfora. ¿Podrá esto ponernos en peligro? Sí. ¿Va a ponernos? Bueno, dependerá de nosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.